Hola, hola, mis duques y duquesas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de TV Mundo Digital, conectando la cultura latina aquí en Facebook y YouTube. Y también nos escuchan en Radio América Visión y Satélite Visión, transmitiendo a más de 60 países en el mundo. Y también nos pueden encontrar en Twitch. Así es, señoras y señores, tenemos Twitch. Y bueno, estoy muy contento de poder estar una vez más con todos y cada uno de ustedes, que semana con semana me permiten entrar a sus hogares. Estoy muy agradecido también con producción, Claudio Escobar, que está detrás de los controles, como siempre, apoyándonos a mí y a mis demás compañeros a realizar estas transmisiones. Y bueno, estoy muy agradecido, lo repito, con todos ustedes que me permiten entrar y exponer temas tan diversos. Y bueno, en esta ocasión, como ven, tengo un nuevo look. Lo primero, ¿les gusta? Déjenlo aquí en los comentarios, mis duques y duquesas. Segundo, este, en esta ocasión ya van como 3 veces, creo, con esta. Estaré yo solito con ustedes en esta ocasión hablando sobre, bueno, ya saben, un tema que me gusta muchísimo. De hecho, es de mis más grandes pasiones. Hasta tengo un canal secundario en específico hablando de dos equipos de fútbol, que son a los que apoyo. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre un poquito de historia en general del deporte que más amo, porque realmente lo amo, este deporte, el fútbol, pasando un poquito por historia antigua hasta incluso. Quiero que me dejen en los comentarios en dónde creen que fue el primer mundial, cuál fue el primer partido de fútbol. eh, Ahí lo pueden dejar en los comentarios y al final vemos si se acertaron en sus respuestas. Voy a interactuar con ustedes, así que pues ojalá que se puedan ir sumando a esta transmisión en lo que les cuento un poquito de historia, incluso ancestral, ¿no? Bueno, el fútbol no nació tal y como lo conocemos. El fútbol sabemos que es el deporte más popular, mueve muchas masas, tiene millones de adeptos en todo el mundo, somos millones de personas, pero no nació siendo como lo conocemos. Tiene su origen desde el siglo III antes de Cristo, se cree, porque no se tiene una localización exacta ni una fecha exacta, como toda la historia, ¿no? Son estimaciones, distintos documentos que se encuentran, piedras, ¿cómo se les llama? Esculturas, de lo que sea. No hay nada exacto, solamente es de lo que se encuentra, pero se cree que tiene su origen en China, alrededor del siglo III antes de Cristo, con un juego que se llamaba el Cuyu. ¿Qué era el Cuyu? Era un juego en el que estaba una pelota rellena de plumas, en donde había dos equipos que tenían que pasar la pelota de un lado al otro sin utilizar las manos, solamente con los pies, ¿no? Bueno, de ahí también surge otro juego en Grecia, por ahí también del año 300, que consistía en llevar la pelota de un lado pasando la línea del equipo contrario, ¿no? Y bueno, también, bueno, estaba la historia de los aztecas, los romanos, empleando un juego llamado Harpastum. Este juego consistía en
mantener la pelota en el lado del contrario la mayor parte del tiempo, ¿no? No era de meter goles ni nada por el estilo. Eso ya lo veremos más adelante. Este juego, como les digo, consistía en mantener la pelota en el lado del equipo contrario el mayor tiempo posible y era pelotas de caucho, era lo que se utilizaba. Bueno, también estaba el, ¿cómo se le llama? Hay un juego que también surge que es con los romanos, que ya es un poquito más adelante, que se llamaba calcio. De ahí viene la famosa frase del calcio italiano, que es el campeonato de la Serie A, mucha garra, mucha entrega, pero en esos tiempos era un deporte un poco violento en donde se podía emplear la tacleada a los rivales, en donde se podía emplear la fuerza desmedida y había mucha violencia a lo largo de los encuentros, ¿no? Bueno, aquí en Mesoamérica, en América, bueno, antes, en la época de los aztecas, los mayas, eh, cuando estaban todas esas culturas, se empleaba mucho lo que era el juego de pelota. ¿Qué era el juego de pelota? Pues era también pelota de caucho en donde se trataba de pasar la pelota por un agujero en un extremo en una pared. Había dos agujeros, uno en cada extremo de una pared. En unas películas se representa como uno y ponen que utilizaban los pies también, ¿no? Para introducir la pelota en el aro. Y la realidad, bueno, se cree que no se utilizaban los pies, solamente la cadera y las nalgas para empujar el balón o la pelota de cuero. Eh, Antes el deporte era más visto para resolver conflictos, ya fuera bélicos, a veces se evitaban guerras con esto en las culturas o con los sacrificios, en caso de la cultura maya, en la cultura de Veracruz, ¿no? Que al contrario de lo que se piensa, se dice que los aztecas eran los que más lo implementaban para resolver los conflictos y los mayas eran los que lo empleaban para los sacrificios, sacrificaban al equipo perdedor, aunque muchos también se dice que se cree que sacrificaban al equipo ganador porque era un premio para el equipo ganador ser sacrificado y ser ofrecido a los dioses, pero hay muchos que creen que se sacrificaba al equipo perdedor. Y también, bueno, como les digo, se ocupaba más que nada para resolver conflictos entre las iglesias, que ya empezaba a haber ese tipo de culturas, también para arreglar tratados y muchas cosas, ¿no? Antes era muy estrecho todo esto. Bueno, bueno, vamos a ir a Europa, que fue donde, bueno, pues se empezaba a movilizar más todo esto, ¿no? Aquí en América era más para hacer ritos y cosas así. Bueno, en Europa también antes se utilizaba se le nombraba e-fútbol, que bueno, era para, como les digo, ahí arreglar tratados entre comerciantes por los años de 1500 infracción, toda esa época de la colonización, de la época de las invasiones y cuando los ingleses empezaron a conquistar los territorios. Ahorita no venimos a hablar de clase de historia porque si no se haría muchísimo más largo el programa, pero antes se ocupaba para que para que los pueblos se arreglaran, ¿no? Los comercios. Y bueno, antes el objetivo del juego por ahí de los años de 1525 hasta 1700, por ahí así,
eh, se denominaba eFootball en inglés, y bueno, era llevar el balón, se podían ocupar los pies y las manos a un lugar asignado, ¿no? Podían dejarlo a la puerta de una iglesia, en un comercio, en donde fuera, ¿no? Incluso en charcos. O sea, no era de meter goles ni nada por el estilo. No era como hoy en día se le conoce al deporte, ¿no? Ya vean cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando, hasta incluso se podía golpear al adversario. De hecho, el fútbol, bueno, de todo ese deporte que había, que no tiene nombre en sí, porque eran demasiadas reglas las que tenía, se desprende el americano, se desprende el rugby, que es el ocupar las manos y los pies, y después también el baloncesto. En sí, antes como que se conjugaba todo en uno, ¿no? Bueno, como les digo, era muy violento el deporte. Después, en 1878, por ahí así, en el año de 1878 se empieza a, a crear unas cuantas reglas, y bueno, bueno, se me estaba pasando. Antes, a raíz de las broncas que había, o se hace problemas, aquí en México le llamamos broncas, que hasta incluso llegaba a haber batallas campales eh, entre los universitarios, que eran quienes más practicaban el deporte, y los campesinos en Inglaterra, que fue donde, bueno, se sabe que se inventó el fútbol, o bueno, se dice que se inventó el fútbol, la cuna del fútbol. Había broncas, incluso había muertos por las batallas campales. Solamente jugaban en las universidades. Después, en el año de 1878, por ahí así, no, un poquito antes, 1820, 1816, se empieza a crear la idea de que el deporte fomenta el liderazgo, el deporte fomenta el espíritu de equipo, el deporte fomenta la unión. eh, Se empieza a tomar primero como recreación, ¿no? Antes no era nada profesional este deporte, se empieza a tomar como recreación, como les digo, para fomentar el espíritu de equipo, el liderazgo, y ya después, cuando fue toda esta época de guerras y de colonización, los ingleses se encargaron de esparcir el deporte por todo el mundo. Por ahí de los años de 1826, por ejemplo, llegó aquí a México, y bueno, el primer partido de fútbol, de hecho, fue eh, Real del Monte, se dice, y también algunos se dice que fue en Pachuca, o sea, es en mi ciudad. Eh, ¿Por qué se dice esto? Porque se combinaron eh, lugareños de esos lugares para jugar contra los ingleses, y se están adjudicando el lugar, que donde fue primero, si fue en Real del Monte o fue en Pachuca, pero realmente no se tiene registro alguno, solamente algunos documentos, pero siempre ha estado esa pelea. Pero bueno, así es. Aquí en mi ciudad, o cerquita de donde vivo, acá arriba, le llamamos, está Real del Monte, porque está justamente pegadito, pegadito. Por ejemplo, fue el primer partido de fútbol en México en 1926, que fue cuando se estaba ya expandiendo más el deporte. Bueno, después, en el año de 1800, por los años de 1878, se realiza el primer partido de fútbol de la historia de selecciones,
que fue entre Inglaterra y Escocia, terminó 0-0 y fue el primer partido con 11 jugadores y la inclusión de un portero. Antes no había porteros, ya se empieza a ver los objetivos de meter los goles y todas esas cuestiones. Ah, y se me estaba pasando otro dato muy importante. Antes no había número de jugadores, que era el objetivo, como les comentaba, pasar la pelota a un lugar asignado, ¿no? No había número limitado de jugadores. Podía haber, por ejemplo, digámoslo de esta manera, 12 jugadores en un equipo y 40 si querían en otro, era totalmente injusto. Y como les digo, se podían ocupar los pies, se podían ocupar las manos, se empujaban y hacían de todo, ¿no? Después, el rugby y todos esos, el fútbol americano ya empiezan a formarse, se empieza a separar la asociación de rugby y la federación, la Fútbol Federación, que fue la primera que se formó en Inglaterra, y ya se empezó a fomentar el uso de los pies, ¿no? Del regate, del espectáculo, que fue como lo conocemos, bueno, se empezaba a formar como lo conocemos hoy en día. Después, por los años también de 1800 y fracción, y perdonen si no estoy tan adentrado en esas fechas, lo que pasa es que si me adentro, pues no terminamos, ¿no? Porque pasaron muchas cosas, pero como referencia, tienen que fue los años de 1800 y fracción, casi llegando a 1900, que ahí ya entraremos después. También se jugó el primer partido de fútbol entre mujeres, pero solamente se jugó un partido que también tuvo como protagonista la selección de Inglaterra y a la selección de Suecia, que se jugó con 11 jugadoras también, pero antes en esas épocas estaba mal visto que las mujeres jugaran al fútbol y no pudieron terminar el segundo partido porque fueron atacadas y tuvieron que irse, ¿no? Pero ahí tenemos el dato del primer partido también entre mujeres, que poco a poco ha ido ganando adeptas y bueno, después, antes se tenía como referencia las Olimpiadas, ¿no? Como el magno evento para todo, para todo. Era, bueno, es lo máximo en el mundo del deporte, pero en el mundo del fútbol sabemos que es el mundial de fútbol. El mundial de fútbol es lo máximo y bueno, antes se tomó como referencia, por ejemplo, a Uruguay, que ganó los Juegos de 1924 y de 1928 para realizar el primer mundial de fútbol de la historia, que fue en el año de 1930, con motivo de celebrar el centenario de la independencia del país, ¿no? Y bueno, también, bueno, antes, Argentina creó, fue la primera confederación que ayudó a crear la CONMEBOL, organizando un torneo entre Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, y con motivo de celebrar el centenario de su independencia años atrás, ¿no? Y como dato, la CONMEBOL fue la primera organización independiente en crearse. Para quienes no lo sepan, cada país tiene su confederación, cada país tiene su, ¿cómo decirlo? Su embajada futbolística para ser regida por la FIFA, ¿no? Y también esta tiene sus propias reglas, la Copa Libertadores y todas estas cuestiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, es la CONCACAF, que es la Confederación del Caribe, que tiene a Puerto Rico, tiene a Honduras, tiene Jamaica, tiene a México, tiene a Estados Unidos, en fin, son un montón de confederaciones. Y bueno, hay un dato polémico que no vamos a entrar en eso, pero lo voy a mencionar, que se dice que, bueno, la FIFA tiene más países afiliados que la ONU, y sí, en cierta forma es cierto,
pero no vamos a entrar en estas cuestiones. Bueno, en 1928, eh, la FIFA como les digo, se asigna a Uruguay como primer país para organizar el mundial, que fue el país que, y como les digo, había ganado el primer las Olimpiadas. Y bueno, antes, perdón, es que son muchos datos que me vienen a la mente. En 1904 fue cuando nació la FIFA, dato 1904, y se organizó para crear primero partidos internacionales, porque no había competencias de ligas ni esas cuestiones, hasta un poquito después que ya se empezó a globalizar un poquito más el fútbol y se formaron las ligas. Bueno, en 1930 se organiza el primer mundial de fútbol de la historia y el primer partido fue entre Francia y México. Así es, señoras y señores, mi país fue el primer país, valga la redundancia, junto con Francia, que jugó un partido del Mundial y perdimos 4-1. Y también nuestro país, para desgracia de nosotros los mexicanos, fuimos los primeros en meter un autogol en la historia de un mundial. Y bueno, ay, qué cosas, ¿no? Bueno, e Inglaterra, un dato curioso, mis duques y duquesas, Inglaterra antes tenía muchas discrepancias con la FIFA, y no fue hasta el Mundial de 1950 en Brasil que los inventores del fútbol participaron en un torneo de esta magnitud, ¿no? Participaron en un mundial. Bueno, desde que se organizó el mundial de 1930, se había acordado jugar cada 4 años. O sea, sí, 1930, 1934, 1938. Pero ¿qué pasa para el Mundial de 1942? Pues se suspende por la problemática de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se suspende hasta 1950, que fue en Brasil. Y bueno, ahí fue cuando Inglaterra participa por primera vez. Y otro dato curioso, ese mundial ha sido el único que se ha decidido por dos grupos, ¿no? O sea, no hubo eliminatoria en ese mundial. Y bueno, antes, en los primeros mundiales eran partidos directos y se iban a casa, ¿no? Y bueno, antes ese mundial se decidió por fase de grupos, por quien hiciera más puntos, ¿no? Y bueno, los dos favoritos eran Uruguay y Brasil, porque Uruguay venía con todo en esa época, y Brasil, pues porque ya había cosechado muchos logros, ¿no? Y bueno, a Brasil le bastaba con un empate para poder adjudicarse el título mundial, y fue cuando sucedió lo que todos llamamos, lo que se conoció como el maracanazo. ¿Por qué el maracanazo? Porque Uruguay ganó ese partido. Y bueno, sabemos que Brasil es un país demasiado futbolero, es demasiado apasionado, y hubo muchos suicidios, por desgracia hubo muchos suicidios, y hubo gente, bueno, que duró semanas sin ir a trabajar. Y bueno, antes Brasil ocupaba una camiseta blanca para jugar, después se cambió a amarilla porque se decía que era cuestión de brujería, ¿no? Ya ven que por esos lados se da mucho que los vudús y esas cuestiones. Bueno, después, para el Mundial de 1900, bueno, datos de los mundiales, el Mundial de 1934
fue el primer mundial retransmitido en la radio. Para el año de 1954 fue el primer mundial transmitido por televisión. Ese fue en Suiza, 1954. Para el mundial de 1970, que fue aquí en México se han celebrado 2 mundiales, próximamente 3, en esta ocasión compartido con Estados Unidos y con Canadá. Para el Mundial de 1970 fue el primer mundial transmitido a color. Fue el primer mundial en donde ya pudimos ver muy detalladamente los colores de las camisetas. Fue el primer mundial que implementó el uso de, por ejemplo, tradicional del balón. Ya ven que tradicionalmente se ve como blanco con manchitas negras o viceversa, precisamente para poderlo diferenciar, porque antes se podía ocupar de muchos colores y había de cuero. Y también ese mundial de 1970 fue el primero en la historia en implementar el uso de las tarjetas rojas y amarillas en la historia del fútbol. Antes no se usaban en los partidos. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, había muchas discrepancias con el árbitro, hasta incluso no se entendían con los jugadores, porque había mucha diferencia de idiomas, y para ese año hasta incluso los llegaban a agredir a los árbitros por las decisiones que tomaban. Y bueno, pues se implementó el uso de las tarjetas amarillas y rojas en el Mundial de 1970. Eh, ¿qué significa la amarilla? Bueno, yo me imagino que la mayoría ya sabe, ¿no? O todos. Cuando se comete una falta, la amarilla es como prevención, es una prevención. Y la tarjeta roja, pues es ya vas para afuera, ¿no? Y bueno, también otro dato es que también ya en algunos partidos se ha llegado a usar la famosa nueva regla de la tarjeta verde. ¿Qué simboliza la tarjeta verde? Pues fair play. ¿Qué es el fair play? Cuando, por ejemplo, un jugador, digamos, anota un gol, anota un gol y no estaba habilitado, o sea, es en posición correcta, y admite, por ejemplo, que no fue gol, que no debió subir, le muestran una tarjeta verde, que es el fair play, es el juego limpio. Eh, bueno, también antes no había muchas reglas, como por ejemplo el fuera de juego, que se implementó a finales de 1984, por ahí así. Antes no existían esas reglas del fuera de juego, ni muchas que conocemos actualmente, que se han ido modificando, ¿no? Eh, Perdón. También, bueno, en el Mundial de 1986, me estoy saltando varios mundiales, lo sé, pero es para comentar datos importantes. En el Mundial de 1986, que fue el segundo mundial de aquí de México, fue en sustitución de Colombia, porque Colombia pues estaba viviendo una crisis en ese momento política y había conflictos y esto. Y bueno, México lo acoge el mundial por segunda vez. Eh, y bueno, fue eso en sustitución de Colombia también. Fue el tan famoso mundial de la mano de Dios de Diego Armando Maradona, ¿no? Que bueno, que fue gol con la mano. Sabemos que, bueno, ahora no se puede meter gol con la mano. Antes sí se podía, como ya lo venimos comentando, pero ahora no se puede. Y bueno, en el mundial de
de 1978, antes, que fue el de Argentina. Argentina estaba pasando bueno, fue cuando la época de la dictadura militar y todas esas cuestiones, bueno, que aquí no vamos a mencionar, pero se dice que a causa de esas presiones, a causa de de esa dictadura, Argentina jugó favorecido ya con los otros partidos, ya con los otros partidos habiéndose jugado, ¿no? Y con mucha presión de parte del gobierno, incluso para poner las alineaciones, le ejercen al entrenador. Bueno, como sabemos, el fútbol es un desahogo, es un deporte de unión, pero muchas veces, por desgracia, se politiza mucho y bueno, a veces se ve afectado, se ve opacado por estas cuestiones, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa también sí, ya les estaba diciendo que en la próxima edición del Mundial del 2026, pues otra vez será aquí, pero esta vez compartido con Estados Unidos y con Canadá. Y bueno, ahora pasando en cuanto a fútbol femenino, el primer mundial, el fútbol femenino es relativamente joven. El primer mundial de fútbol femenino fue en el año de 1991, previo al Mundial de Estados Unidos 94 y se disputó en China y la ganó la selección de los Estados Unidos. O sea, si las mujeres tienen un deporte prácticamente más joven, con mucha menos antigüedad. Y bueno, poquito a poco ha ido ganando muchísimas adeptas. Se estima que alrededor de 235 millones de personas, entre aficionados, entre profesionales, practican el fútbol y de eso 4 millones son mujeres. O sea, se han ido abriendo poquito a poco a ese deporte, ¿no? Que antes durante muchísimo tiempo pues se vio exclusivamente de hombres, como lo habíamos comentado, pues antes estaba muy mal visto que las mujeres jugaran al fútbol y hasta incluso pues ya vimos, ¿no? Las llegaban a atacar y todo esto, ¿no? Bueno, pasando de nuevo al tema, por ejemplo, de las Olimpiadas, antes el fútbol era visto meramente como un deporte de exhibición. En cuanto salió, ya como deporte, ¿no? Y bueno, antes no existía eso de la sub-20 ni esas cuestiones. ¿Qué es sub-20? Por ejemplo, jugadores un poquito mayores de 20 años de las selecciones que pueden representar a un equipo, a una selección en este caso. Eh, Se jugaba meramente con aficionados, o sea, no profesionales, no profesionales y se podía jugar con campesinos o con quien quisiera jugar al fútbol, ¿no? En el país, por ejemplo, de Inglaterra, que era el único que podía representar al Reino Unido antes, porque ahora, bueno, en Londres, 2012, sabemos que se unificaron en una sola selección las regiones de Gran Bretaña, no, de Reino Unido, que son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, y también Irlanda del Norte, ¿no? Antes solo era Inglaterra por parte de la isla, ¿no? De la isla británica. Y bueno, se podía, como les digo, jugar con aficionados y era muy bien visto y después, bueno, pues se implementó, ya se oficializó para que ganaran medalla y todas estas cuestiones y se implementó el uso de las subs, de las categorías menores. Como ven, a lo largo de los años el fútbol ha ido cambiando, ha ido evolucionando y todavía se sigue viendo nuevas normativas, se sigue habiendo nuevas, este,
reglamentaciones que van cambiando poco a poco. Ahora, por ejemplo, no se sabe cuándo, bueno, últimamente no se sabe cuándo es fuera de lugar y cuándo no, porque ahora hasta un pulgar está adelantado, un brazo está adelantado. Y bueno, ¿qué es el fuera de lugar? Cuando el balón cruza, por ejemplo, la línea por delante del jugador, no tienen que ir acompañados, pero se va adecuando de a poquito y se seguirá configurando el reglamento conforme pasen los años, estoy seguro. Y yo creo que siempre es para mejorar, aunque a veces no está exento de polémica, ¿no? La FIFA cada año se reúne en Zurich, Suiza. ¿Qué sucede para discutir este tipo de cuestiones, no? Si estamos bien como estamos, qué le cambiamos, qué le agregamos. En algunos lugares, por ejemplo, ya sabrán que está el VAR, que es el Video Assistant Referee, que es cuando les señalan alguna falta que no vio para expulsión o para tarjeta amarilla, sancionar un penal, sancionar un fuera de lugar. El VAR está para esas cuestiones. Y bueno, ha sido muy, muy novedoso. Y bueno, los mundiales primero eran por invitación de equipos a participar. Han ido aumentando. En el primero, por ejemplo, solamente participaron 8, también en el segundo participaron 8 que eran invitados. México, junto con Brasil, eh, han sido los países que más veces han asistido a los mundiales. Eh, y bueno, antes era por invitación, después se implementó conforme más países fueron afiliándose a la FIFA el sistema de las eliminatorias. ¿Qué son las eliminatorias? Bueno, pues arrancan desde 3 años previos al Mundial, 2 años previos al Mundial, para que se eliminen entre las confederaciones y poder ir obteniendo los cupos al Mundial. Primero fue de 8, luego de 16, y luego de 16 se pasaron a 32 equipos. Dato curioso, el Mundial de Qatar 2022 fue, fue o va a ser el último con 32 selecciones. ¿Por qué? Porque para el siguiente mundial, que es el de México, Estados Unidos y Canadá, se va a pasar a 48, imagínense. Y bueno, si seguimos aquí, lo tendrán de nuevo aquí en el canal, ¿no? Para todos ustedes. Bueno, en mi canal principal, el de Príncipe Ángel, y me trataré de dar abasto para todos ustedes, cubriendo mi pasión, ¿no? Que es el fútbol, que es de lo que más me gusta. Y bueno, a propósito, los invito a checar mis videos de mi canal principal. Pueden buscar los videos del mundial, de la cobertura que tuve partido a partido. Se los mandé incluso a mis compañeros en el grupo de TV Mundo Digital en el chat. Y bueno, terminó con la victoria de Argentina. Y bueno, los invito a ver ese contenido, ¿no? Estuve todos los partidos y bueno, fue algo que realmente disfruté mucho. Y bueno, tenía muchas ganas de hablar con todos ustedes acerca de este tema, acerca del fútbol, acerca de una de las cosas que más me gustan. Y bueno, me dicen mis compañeros, ya te habías tardado en hablar de fútbol, es una de las cosas que te gusta, ¿no? Y bueno, vean, ahí vamos, da para muchísimo más, para hablar de muchas cuestiones, para hablar de equipos, para hablar de, de muchas cosas que se suscitaron debido al fútbol. Bueno, eh, otro dato de los mundiales, la Copa Jules Rimet solamente ha habido una en toda la historia. ¿Cuál es la Copa Jules Rimet? Bueno, pues se le da al primer país que gana 3 mundiales, ¿no?
¿Y cuál es el país que más mundiales tiene? Brasil. Brasil con 5 mundiales. Y cuando ganó la tercera, le dieron esta copa, ¿no? La Copa Jules Rimet, que es para homenajear al país que tenga tres campeonatos mundiales, ¿no? Y bueno, eh, y bueno, Alemania eh, también es una superpotencia, pero solo se ha entregado una ocasión en toda la historia. Nosotros estamos batallando aquí en México por conseguir una, y bueno, vamos a ver si algún día lo llegamos a conseguir. Bueno, le vamos a pedir a producción a ver si tenemos algunos saluditos por ahí para saludar a la gente que se está reportando con nosotros, si es que hay, y si no, pues muchísimas gracias por ver este programa. Es un poco diferente, lo sé, pero saben que, que puedo llegarlos a entretener con alguna historia que hayan inventado o hablando sobre otros temas. Por ejemplo, en esta ocasión de fútbol, en otra ocasión hablé acerca de, bueno, no hablé, sino que leí El gato negro de Edgar Allan Poe, y en otra ocasión los entretuve con mis poemas, ya que tuvimos una falla con el doctor Omar Alcántara y casi no pudo estar en la mayoría del programa en donde lo invité, pero bueno, aquí estuve con ustedes charlando acerca del fútbol. Espero, bueno, que lo hayan disfrutado. Hubo muchas cuestiones que también se quedaron por fuera, pero bueno, si no, no acabábamos. Pero vean, estoy cubriendo el tiempo estándar del programa y bueno, vean que podemos hacer de lo que nos apasione, ¿no? Hablar sobre muchas cuestiones. Ya estaré con ustedes también más adelante hablando sobre, por ejemplo, mi novela favorita, que ya traeremos el análisis en este canal, que se compone de tres partes, también hablando sobre otros autores. Y bueno, la próxima semana ya estará con nosotros una invitada muy especial que tengo por aquí. Ya la han visto en otros programas, pero bueno, ya la verán de nuevo. Y bueno, mis duques y duquesas, eso fue todo por esta ocasión, por el programa de hoy. Es un utopic, que es un off topic, algo fuera de contexto, que de lo que realmente, bueno, en su mayoría se trata este programa, que es exponer labor de gente extraordinaria, exposición de mis libros, que por cierto, pronto espero traerles una historia que estoy haciendo acerca de mi superhéroe favorito. Espero traerla por aquí para leérselas con voz y todo, ¿no? A ver si hasta incluso le puedo pedir a producción que en el transcurso de su lectura pongamos alguna musiquita de fondo, no sé, para amenizar un poquito la lectura y hacerla un poquito más dinámica. Pero bueno, hay muchas cosas que tengo planeadas para ustedes. Este ya lo venía planeando y por eso incluso lo sometí a votación para todos ustedes. Le ganó 7-5, que terminó siendo la votación, a un preguntas y respuestas con ustedes, ¿no? Con la audiencia, contestando acerca de muchas cosas, ¿no? Para tratar de acercarme más a todos ustedes. Y bueno, por eso es importante para mí que compartan este contenido, acercarme cada vez a más personas, sentir que interactúo con ustedes y bueno, que aquí en TV Mundo Digital somos como ustedes, no somos seres normales, seres humanos con risas, con tristezas y que nos acercamos al público, ¿no? Siempre hay que estar innovando y bueno, esta es una manera de acercarnos a ustedes, porque sé que así como a mí, hay a muchos de los que están detrás de la pantalla a los que les encanta el fútbol. Yo incluso no me pierdo
la Champions, no me pierdo los partidos, obviamente, de mis equipos, que son Chivas y Barcelona, y hasta incluso ya subo los análisis de los partidos, estuve cubriendo el Mundial, y bueno, espero que se animen a contarme su historia o algo que les apasione, ¿no? Como en esta ocasión lo tuvimos aquí, algo que les apasione para que me contacten, para que charlemos. Pueden escribirme a mi Instagram, perdón, si me lengua la traba, Príncipe Ángel 96, o me pueden escribir a mi WhatsApp 771-179-70. Pueden contactarme también en mi página de Facebook, Príncipe Ángel, para poderme contar algo que les apasione. Si es que no tienen alguna historia extraordinaria, pueden hablarme sobre lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea entretenido y sin afán de ofender, porque aquí no buscamos ofender a nadie, no buscamos ese tipo de contenido, no buscamos bromitas, no buscamos cosas de mal gusto, ¿no? Siempre para entretener, por ejemplo, el fútbol, o pueden hablarnos sobre animación, de lo que sea, que por cierto espero pronto traerles otro programa especial hablando sobre anime también, que es otra de las cosas que me gustan. Y bueno, chau, chau, mis duques y duquesas. Esto fue todo por hoy y los espero ahora sí el próximo miércoles con una invitada de lujo en su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de TV Mundo Digital, conectando la cultura latina y también transmitiendo a más de 60 países en el mundo, y nos escuchan en Radio América Visión y Satélite Visión. Y bueno, estaré subiendo más tarde este grandioso programa y pueden encontrar los demás en mi canal de YouTube, Príncipe Ángel. Y por cierto, la próxima semana les tengo un anuncio muy importante al final de este. Y bueno, nunca dejen de soñar, mis duques y duquesas, los quiero. Bye. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.